Bien, ahí ven todos, ¿verdad? Sí, ven la pizarra. Sí, sí, Bien, sí. entonces, esta definición me define lo que es un conjunto y un conjunto está formado de cosas que identificaremos como elementos. Eh, bueno, conjuntos, ejemplos de conjuntos, pues hay varios. No necesariamente tienen que ser de números. Por ejemplo, está el conjunto de cuarto semestre, grupo F. Ese conjunto tiene elementos y sus elementos serían sus estudiantes, que serían ustedes. Otro conjunto sería, eh, no sé, películas de Marvel. Ese conjunto está definido con sus elementos, que es Iron Man, la película de Iron Man, la uno, la 2, la 3, o, o Pantera Negra, etcétera. O el conjunto de futbolistas. Mm, no sé, futbolistas actuales, Messi, Cristiano, etcétera. Bueno, esos son conjuntos. Por cierto, a los conjuntos los vamos a anotar, usualmente los denotamos, usualmente los denotamos con letras mayúsculas. Ujú. Espérenme, está muy lenta mi proyección, no sé por qué. Ujú. Vamos a ver si. Bien, entonces al conjunto lo vamos a denotar usualmente con letras mayúsculas. Eh, Siguiendo esa idea y con los ejemplos que les acabo de dar, por ejemplo, puedo denotar al conjunto, perdón, al conjunto F como el conjunto de alumnos de cuarto semestre, grupo F. Y en ese conjunto, por ejemplo, están ustedes. Por ejemplo, otro conjunto mm, S, el conjunto de futbolistas. Bien, otro conjunto, mm, bueno, puedo dar uno de números, 2, 4 y uno. Bien, si se dan cuenta, en este último ejemplo, 2, 4 y uno, no necesariamente el 4 es más grande que el 2 y tampoco necesariamente el uno es más chico que el 4. ¿Por qué? Porque decir que uno es más grande que otro en el conjunto T es como decir que en el grupo F un alumno es más grande que otro. Mm, Primero tengo que decir bajo qué criterio. Si digo que bajo estaturas, entonces ahí sí ya puedo decir qué elemento es más grande que otro. Eso se le llama relación de orden. Asignar eh, unas características entre los elementos del conjunto para poder diferenciar cuál es más grande, entre comillas, que otro. Eh, no todos los conjuntos tienen relaciones de orden. Los tres ejemplos que di
no necesariamente tienen relación de orden. Bien, para denotar que un elemento pertenece a un conjunto, ocupo la siguiente notación eh, o la siguiente simbología. Por ejemplo, el 2 pertenece al conjunto T. Por ejemplo, Messi pertenece al conjunto S. O por ejemplo, a, por ejemplo, Tania pertenece, Tania pertenece al conjunto F. Entonces, con esta letrita, como con esta epsilon o esta E, estamos denotando que un elemento pertenece a un conjunto. Bien, ahora, usualmente se suele representar de forma abstracta a los conjuntos con un diagrama de Venn con círculos y a mí me gusta con bolsas o bolsas. Ujú. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar un conjunto y este conjunto va a ser el conjunto F y este conjunto tiene sus elementos. Por ejemplo, en este puntito que ahorita va a aparecer en algún momento, está trazando mi proyección. Bueno, por ejemplo, ese puntito es un elemento del conjunto F y ese puntito sería Tania. Otro elemento del conjunto F sería Gabriel y otro sería María José. Digamos, este puntito sería Gabriel y este puntito sería María José, etcétera. Podría seguir dibujando puntitos. Si se dan cuenta, el conjunto en este caso es finito. Mm, otro conjunto, así como lo puse, es el conjunto S. No sé, aquí estaría Messi, aquí estaría Cristiano Ronaldo, aquí estaría Buffon, etcétera. Eh, y por último, el conjunto T, pues nada, este nada más tiene tres elementos, es 2. Este punto lo voy a identificar con el 2, este con el 4 y este con el 1. No puedo poner, por ejemplo, al 3 acá, porque el elemento 3 no pertenece al conjunto T. Entonces eso sería erróneo poner ese número 3 ahí. Bueno, entonces los conjuntos son, son colecciones de cosas, nada más. Esas cosas no necesariamente tienen que tener alguna característica en particular. Usualmente se les suele dar ciertas características, pero no tienen por qué.
Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? No, profe. Ok, bueno, entonces vamos a pasar a definir algunos conjuntos que son famosos. Mm, conjuntos importantes. Ujú. Bien, el primer conjunto importante que definiría yo es el primer conjunto que se creó de forma instintiva en el ser humano. El ser humano se vio en la necesidad de aprender a contar. Hay pocas especies, pero existen especies que saben contar y la forma de hacerlo es a través de los números naturales. Los números naturales lo denoto yo con una N mayúscula con doble patita y eh, esos números vendrían siendo el uno, el 2, el 3, el 4, etcétera. Y ese vendría siendo mi primer conjunto. Eh, como que está tardando en proyectar. Permítanme. Bien, entonces ese sería mi primer conjunto. El siguiente conjunto sería el conjunto de los enteros. Ese lo denoto con una doble patita y una Z mayúscula. El conjunto de los enteros son aquellos conjuntos que primero nacieron con el cero. El cero creo que lo inventaron los mayas y también los indios. En la India parece ser que a la par de la época de que los mayas lo inventaron, también en la India se inventó el número cero. Y con la noción del cero se identificó que también existen números negativos como tales. Antes usualmente se restaban los, los números, pero sin la noción de que como tal existían los números negativos. Por ejemplo, si restaban 2 menos 5, en vez de decir que el resultado era menos 3, simplemente decía que esa operación no tenía sentido. Bueno, ahora gracias a los números enteros, podemos escribir a los números negativos. Como son infinitos, voy a denotarlos con puntos suspensivos y tendría menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así me seguiría hasta nunca acabar. Entonces, estos son los naturales, estos son los enteros y si se dan cuenta, voy a dibujar una recta grande abajo y si se dan cuenta, pues yo puedo empezar a colocar esos números sobre esta recta. En medio de la recta voy a poner al cero. Ahora, primero con los números naturales, que los voy a identificar con el rojo. Los números naturales serían estos: uno, 2, 3, 4, 5, etcétera.
mientras que los números enteros, que los voy a identificar con la letra, con los negros, serían justamente los enteros, perdón, los enteros serían justamente los naturales, el 6 andaría por acá, el 7, etcétera, pero también sería el cero, pero también sería el -1, el -2, el -3, etcétera. Eh, y si se dan cuenta, el problema ahora es que aún no tengo cubierto los espacios que están en medio de estos elementos. Eh, ¿Cómo llenaría esos espacios? ¿Alguien sabe cómo? ¿Qué conjunto me llenan los espacios de allá adentro? ¿Cómo lleno estos espacios que están acá? ¿Con qué elementos? ¿Alguien? Con los naturales. Ah, no, porque los naturales son justamente el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Eh, ¿Alguna otra opción? Con decimales. Los decimales es una buena opción. Ujú. Eh, bien, alguien me dijo, ¿quién fue quien me dijo decimales? Ah, yo, profe María José. María José. Ujú. Ok, ajá, con decimales es una buena opción. Por ejemplo, el 2,5, el 2,3. Si se dan cuenta, el 0,5 es un medio. Es decir, los decimales son fracciones. Entonces, mejor lo voy a definir a través de fracciones. Las fracciones, como tal, se denominan números racionales. Y los números racionales los voy a armar si yo pongo un número entero, que lo voy a denotar como P, y otro número entero, que lo voy a denotar como Q. Si yo divido esos dos números enteros, siempre voy a obtener una fracción. Estos dos números enteros los tengo que escoger pues del conjunto de acá arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya con ese conjunto, que lo voy a escribir en la recta numérica con amarillo, pues por ejemplo, con ese ya puedo escribir un medio. Por ejemplo, con ese ya puedo escribir cualquiera que se me ocurra. El 5 tercios andará por acá. Agarré dos números y los dividí. O menos 5 medios, etcétera. Con esos ya cubrí algunos espacios de acá en medio y ya tengo también estos y algunos de acá en medio. ¿Cuáles creen que me faltarían? O ya cubrí toda la recta numérica. Con esos tres conjuntos ya habré cubierto toda la recta numérica. ¿O cuáles me faltarían? ¿O todavía tengo hoyos ahí? ¿Alguien? Faltarían los decimales.
Era lo que mencionaba María José. Es que los decimales realmente son fracciones. Por ejemplo, el menos 5 medios, si yo lo puedo escribir en decimal, el menos 5 medios es igual a menos 2,5. O por ejemplo, el 1 medio es igual a 0,5. Entonces, los decimales realmente son fracciones. Por eso ya están cubiertos con los racionales. ¿Qué otros números me faltarían? ¿Alguien? Carlos, Joshua, ¿andrá por allá? ¿No? Em, Isaí andará por allá. Regina, nadie. Ernesto, no. Ok. ¿Para repetir la pregunta? Ajá, la pregunta es, ¿cuáles números me harían falta para llenar esta recta numérica? O si ya llené la recta numérica con estos tres conjuntos, con estos números, con los racionales, ya habré llenado toda la recta numérica. ¿Habrá algún número que no pueda yo expresar como una división de dos números? Bueno, bueno, resulta que sí hacen falta más números y esos números se llaman irracionales. De hecho, son muy famosos y hasta tienen nombre propio. Los irracionales, eh, al no poderse representar como fracciones de dos números, decidieron darles simbología a esos números. Y por ejemplo, uno muy famoso es el pi. Otro muy famoso es la letra E, que significa exponencial. Vale 2,0 y tantos. Y son infinitos números decimales, pero infinitos, y que además no tienen una relación predictiva entre esos números. Están el número áureo, está, ¿qué otro número? Las raíces de números primos, etcétera. Hay un chorro de números que son irracionales que no puedo expresar como fracciones de dos enteros. Estos se llaman irracionales. Y si tuviera que identificarlos en mi recta numérica, lo voy a hacer con el color gris. Más o menos por aquí estaría el número pi, o el número AE estaría por acá, etcétera. Em, y ya con esos ya pude llenar a toda la recta numérica. Entonces, si yo tuviera que hacer un diagrama de Venn de estos conjuntos, eh, más o menos sería así. Em, En, el primero que escogimos fue a los naturales, pero de ahí nos dimos cuenta que los números enteros tienen a los naturales más otro cacho. Por eso es que los números enteros contienen a los naturales. De ahí nos dimos cuenta que cualquier número entero lo podemos representar como fracción
de dos números enteros. Por ejemplo, el número 2 yo lo puedo hacer si yo divido 4 entre 2. El número 1 yo lo puedo hacer si yo divido 15 entre 15. Pero también puedo construir fracciones, el 1/2, el 5/3, el 2/4, etcétera. Esos números contienen entonces a los enteros y a su vez a los naturales. Y los que no pudimos meter en ese esquema y son aparte serían los irracionales. Entonces ese esquema lo voy a dibujar ligeramente a un lado de los racionales y ahí voy a dibujar a los irracionales. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. Bien, voy a ver si... Bien, continúo entonces. Entonces, el diagrama de Venn de los cuatro conjuntos importantes que acabo de definir está ahí. Y como les comentaba, esta recta quedó completamente cubierta ya con esos conjuntos. Entonces, si yo junto a esos dos conjuntos, ya llené la recta y simbólicamente lo puedo representar así. Puedo yo juntar a los números irracionales con los números racionales y me va a salir un conjunto muy completo que se llama los números reales, que los represento con una R con doble pata. Estos son los números reales. Bueno, los números reales resulta que son importantes porque esos números me permiten, bueno, más bien son importantes porque las funciones que vamos a trabajar son funciones sobre los conjuntos de los números reales. Todos estos conjuntos sí tienen una relación de orden. Bien, eh, ya me entro a la parte de funciones, pero antes de hacerlo, voy a, en vez de hacerlo, voy a darme un tiempo a estudiar un poco de teoría de conjuntos. Por ejemplo, voy a escribir este conjunto: 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera. Este conjunto son el conjunto de los números pares. Bien, si se dan cuenta, está muy incómodo y de hecho nunca podría terminar de escribir todos los elementos de los números pares. Necesito de alguna forma como compactar o ser muy práctico en la forma de escribir todos sus elementos. Entonces, una buena forma es recurrir a alguno de los conjuntos importantes para simbolizar todos los números pares. Y una forma sería esta. Como yo noto que es a partir de la tabla del 2 que puedo reproducir los números pares, pues los puedo abreviar con esta pequeña fórmula. 2 por n, tal que la n la voy a sacar de los enteros. Así, por ejemplo, si n vale 4, 2 por 4 es 8 y estoy reproduciendo el número 8 de ese conjunto. Y de esta forma ya compactifiqué a una infinidad de números con, con ese 2n. Bien, ¿alguien me podría decir, por ejemplo, cómo podría compactificar
a los números impares, que sería el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15, el 17, etcétera. ¿Cómo le Ajá, ves que en el caso de los pares pude dar una fórmula que me reprodujera todos los números pares. Por ejemplo, si escojo n igual a 5, me queda 5 por 2 igual a 10 y reproduje el número 10 que está en ese conjunto. Es el número 10 que está ahí. Si yo escojo a n igual a 5 del lado derecho. Si yo escojo n igual a 5, 5 por 2 es igual a 10. ¿Podré tener alguna fórmula que me reproduzca todos los impares? Algo que si yo escojo n igual a 6, me dé el impar 11. ¿Alguien sabrá cómo escribir la fórmula de los impares? No puede ser, a ver, según yo, no puede ser n+2. Vamos a intentarlo. A ver, perdón, ¿quién fue quien me propuso esa idea? Rogelio. Rogelio, gracias. Rogelio. Bien. Rogelio lo que dice es n+2. Vamos a ver si funciona. n+2, tal que n lo agarro de los naturales. Digamos, si n vale 1, entonces podría yo sumar 1 más 2 y me da 3. Y el 3 está en el conjunto. Parece que funciona. Pero ¿qué pasa si agarro n igual a 2? Si agarro n igual a 2, según la fórmula de Rogelio, tendría 2 más 2 y el 2 más 2 me da 4. Y el 4 no está en los impares y ya tronó la fórmula. Entonces no fue buena idea. No reproduce solamente los impares, también me está sacando los pares y yo solamente quiero que me saque los impares. ¿Alguna otra idea? En vez de n+2, ¿alguna otra idea? Puede ser, a ver, creo que tengo otra. Puede ser 2n+1. 2n+1, vamos a ver. Si n vale, por ejemplo, 3, 2, la segunda fórmula de Rogelia sería 2 por 3 más 1. 2 por 3 es 6, más 1, 7. Y ya me sacó un número que sí está ahí. A ver, voy a agarrar uno que esté inmediato, el 4. 2 por 4 más 1 es igual a 8 más 1, que es igual a 9. Y ya me reprodujo el siguiente. Si n es igual a 5, sería 2 por 5 más 1, que es igual a 10 más 1, 11. Y ya empecé a reproducir todos, entonces la fórmula de Rogelio es la correcta. Muy bien, Rogelio. Tienes una participación y una insignia extra. Gracias, profe. Bien, bueno, resulta que así puedo armar muchos conjuntos con ciertos órdenes en particular. Voy a hablar de un conjunto, por ejemplo, de los números primos. Los números primos, lo voy a escribir por acá. Los números primos son aquellos números
que puedo escribir como... Son aquellos números que son divisibles entre 1 y entre sí mismos solamente, tales que me dan enteros. Por ejemplo, el 1 es divisible, el 2 es divisible entre 2 y entre 1. El 3 es divisible entre 3 y entre 1 solamente. El 4 ya no, porque el 4, además de ser divisible entre 4 y 1, también es divisible entre 2, entonces el 4 no puede ser primo. El 5 solamente es divisible entre 5 y 1. El 6 es divisible entre 6 y 1, pero también entre 2 y 3. Entonces el 6 está fuera. Entonces, bajo esa condición, el conjunto de los números primos sería 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 20, 20, creo que ya está ahí. Y bueno, hay muchos otros, 31, por ejemplo, etcétera. Bien. Bueno, pues les reto a hallar la fórmula, casi como la que halló Rogelio para los impares, pero ahora la fórmula para los primos. Bueno, les adelanto que si lo logran, la Asociación de Matemáticos en Europa les va a dar $1 millón, porque ese es uno de los problemas del milenio, reproducir esos números primos. Nada más se los muestro antes de irme. Estos números primos, si alguien encuentra la fórmula, seguramente les van a dar $1 millón, y pues más aún creo que podrán saber cómo están encriptadas las tarjetas de crédito. Bueno, pues ya se acabó la clase. Nos vemos la próxima clase. Nada más para corroborarles. Nada más hoy faltó Juárez Robles. Y de insignias tengo a María José y a Rogelio. ¿Alguna objeción? No. Bueno, sale, nos estamos viendo en la próxima clase. Y les mando la tabla de insignias hoy. Y esta clase también se las mando por WhatsApp y la subo al Moodle. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Que tengan un excelente fin de Nos semana. vemos, profe. Hasta Buen luego. día. Bye, se cuidan. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego.